Hola, un gustazo. Mucho gusto estar con ustedes esta mañana para analizar este resultado que se dio en las elecciones aquí en nuestro país, con Gabriel Boric Font como electo, como el nuevo presidente de Chile, que asume el próximo 11 de marzo del 2022. Sí, una pregunta. ¿Cómo esperabas los resultados, no? Porque la verdad es que una vez viendo el porcentaje, no se da esta división, esta polarización de la que tanto se habló durante la última semana. Sí, efectivamente, llamó la atención porque, claro, muchos analistas, la verdad es que había una división en el concepto, ¿ah? Porque había un grupo de analistas que señalaban que esta situación, estos resultados podrían ser muy estrechos. Se hablaba de, no sé, un voto por mesa, incluso desde los mismos comandos. Uno de los comandos puso el tema sobre la mesa, que fue el comando de José Antonio Kast, el candidato contendor a Gabriel Boric de extrema derecha, y que señalaron, por ejemplo, que de existir un estrecho margen de votos a favor de Gabriel Boric, no descartaban acudir hasta los tribunales electorales para poder entonces determinar ahí el futuro de la elección que se dio en la jornada de ayer. Claro, esto finalmente no ocurrió porque si lo llevamos solamente a términos de porcentaje, la diferencia fueron 11 puntos. Es casi 1 millón de votos de diferencia. Por lo tanto, a ver, nosotros el sistema que tenemos acá es de lápiz y papel. A las 8 de la noche ya teníamos los resultados con más del 50% de las mesas escrutadas y ya teníamos una claridad del resultado. Ya se tenía a esa hora con un 60%, un 50% de las mesas escrutadas, prácticamente un triunfo ya irremontable por parte de Gabriel Boric, y que finalmente dio por ganador hoy el presidente electo, el presidente más joven en la historia de Chile, 35 años. Gabriel Boric, para que tengan un conocimiento de la historia de Gabriel Boric, al menos en lo político. Él en el año 2012 es electo, el año 2011 asume finalmente y toma el mando de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, una de las casas de estudio más importantes que tiene el país. Y de ahí en adelante él se transformó en un líder, en un dirigente social, y que, bueno, lo llevó finalmente, fue su plataforma para poder llegar al Parlamento, uno de los parlamentarios más jóvenes en llegar hasta el hemiciclo, en este caso, a la Cámara de Diputados y Diputadas. Y de ahí en adelante, 2 periodos como diputado, y finalmente termina siendo entonces catapultado en esta última elección como el nuevo presidente electo de Chile. Esta juventud que mencionas y a la que tanto énfasis se le ha hecho, ¿no? Lo coloca como una figura, digamos, prominente en el marco ya regional, ¿no? Una figura de izquierda, joven, parecería ser, digamos, un remake de lo que ya ha pasado otras veces en la región, ¿no? En el caso de Ecuador, Rafael Correa mismo tenía una edad similar cuando fue elegido presidente. Pero, ¿qué proyecciones le ves tú a Gabriel Boric ya de cara al 2022, de cara a lo que va a ser ya su presidencia? A ver, ahí quisiera ahondar un poco en lo que ha sido este último periodo, en este último periodo de campaña. ¿Por qué? Porque el Gabriel Boric, que comenzó la campaña presidencial, estoy hablando esto en las primeras semanas cuando ya fue designado, ganó finalmente la primaria entre Gabriel Boric y Daniel Jadwe, alcalde de una de las comunas de la región metropolitana, militante del Partido Comunista en nuestro país. Bueno, finalmente Gabriel Boric gana esta elección, y ahí ese Gabriel Boric era más bien de izquierda, era un personaje, un político muy ligado a las ideas también del Partido Comunista. Con el pasar de las semanas,
y con la consecución de apoyos de de personeros políticos más bien de centro izquierda, ese discurso comenzó a variar un poco, se empezó a moderar, ya no era tan extremo en sus planteamientos. Aquí estábamos hablando de que teníamos dos visiones totalmente equidistantes una de la otra que estaban compitiendo en una segunda vuelta, pero con el pasar del tiempo, ambas candidaturas empezaron a moderarse y a irse hacia el centro, buscando justamente el apoyo de esos partidos, de esos adherentes, simpatizantes de esos sectores. Y finalmente llegamos a esta segunda vuelta, este 19 de diciembre, con un candidato, Gabriel Boric, que fue el que resultó vencedor, entregando un discurso en la jornada de ayer tras el conocimiento de los resultados, donde habla, por ejemplo, de realizar cambios estructurales, pero con responsabilidad fiscal, dando pasos firmes, cortos, pero firmes. Por lo tanto, es una moderación de un discurso que se fue dando con el pasar de las semanas, con el pasar de los meses, y incluso acá se habla ya no de un Boric 2.0, sino que de un Boric 3.0, que es el que va finalmente a llegar al Palacio de la Moneda y que va a tener que llevar adelante su programa de gobierno con estas modificaciones que se le hicieron en la segunda etapa, que es esta carrera por la segunda vuelta. Y esa actualización que mencionas, pasar del 2.0 al 3.0, va a tener mucho que ver con el contexto y con cómo reciba esa moderación también, me imagino, la sociedad chilena, porque si bien es cierto, digamos, acá hemos visto cómo presidentes han llegado con un plan de gobierno y han dado marcha atrás por distintos contextos. Ahora, durante la campaña se relacionó mucho tanto a Boric como a Kast con, digamos, sus íconos históricos, ¿no? Algunos decían que Kast era Pinochet y que Boric era Allende. Por lo que te escucho decir, creo que ninguna de las dos en ninguno de ambos casos, ¿no? Pero quisiera saber más tu percepción al respecto. No. Perdí un poco la conexión, no sé si... ¿Hasta dónde me escuchaste, Felipe? ¿Aló? Creo que lo perdimos a Felipe. Sí, lamentablemente perdí la conexión. ¿Me escuchas ahí? No escucho la última parte, la verdad. Ok. ¿Me avisa producción qué hacemos? Ok. Felipe, si me estás escuchando, lo que te estaba preguntando era justamente si esta relación que hicieron durante la campaña de que Kast era muy parecido a Pinochet y de que Boric era muy parecido a Allende, ¿era tan así? Por lo que te escucho decir, creo que no, pero quisiera que me desarrolles un poco más sobre tu percepción al respecto. Sí, son situaciones, son figuras totalmente distintas. Sin embargo, aquí hay que hacer un alcance. Gabriel Boric, junto con más bien, el Frente Amplio como movimiento político, como concepto político, ellos fueron, cuando surgieron como fuerza política en Chile, ellos llegaron con un discurso, estamos hablando año 2014, año 2014, 2018, surgen como movimiento político, como nueva fuerza política, llegando al Parlamento, y con muy pocos parlamentarios, eso sí, Gabriel Boric, Giorgio Jackson, son parte de ese inicio del Frente Amplio, y desde un origen, ellos fueron muy críticos con los años que gobernó la concertación de Partidos por la Democracia. Estamos hablando de Elwin, Frei Ruiz-Tagle, Ricardo Lagos Escobar, Bachelet 1, porque hay que recordar que Michelle Bachelet tuvo 2 periodos, y que fue electa justamente en ese primer gobierno con la coalición de la concertación. Ellos fueron muy críticos con esa fuerza política que llevó adelante esos primeros años post-dictadura. Y de todas maneras,
bueno, con estos acercamientos que tuvo Gabriel Boric en el último tiempo para esta elección, estamos hablando que recibió el apoyo de Ricardo Lagos, una figura que el mismo Gabriel Boric criticó en años anteriores por ejemplo, la creación del crédito con aval del Estado, bueno, en parte benefició a muchos estudiantes a que pudieran estudiar con créditos del Estado, pero estos tenían un costo muy alto, quedaban endeudados muchos años tras haber terminado sus estudios, porque tenían además un interés muy alto cuando se gestó este crédito con aval del Estado, denominado CAE acá en Chile. Él fue muy crítico, además de las concesiones, etcétera, etcétera. Gabriel Boric fue muy crítico con Ricardo Lagos y, bueno, fue uno de los primeros expresidentes que le entregó su apoyo, su respaldo a Gabriel Boric. Y él, Boric, lo agradeció justamente públicamente en redes sociales también. Se reunieron, incluso dijo Boric, durante algunas jornadas para poder entonces conversar, recibir experiencia, señalaba el hoy día electo presidente. Y luego vino el apoyo de Michelle Bachelet, quien viajó desde Estados Unidos para pasar las fiestas y además votar en esta segunda vuelta. Ella no había podido votar antes ni siquiera para el plebiscito porque siempre se mantuvo en Estados Unidos y ella está inscrita acá, pese a que Chile tiene voto en el extranjero, pero uno tiene que hacer el cambio de domicilio electoral para poder votar afuera. Bueno, ella no lo había hecho y esto entonces trajo consigo este moderamiento del discurso también. Ayer, en el discurso de cierre, tras recibir los resultados, Gabriel Boric llamó la atención justamente eso. Él empieza a agradecer a cada uno de los contendores en la primera vuelta y finaliza con el nombre de quiero agradecer también a José Antonio Kast. Y esto es algo que yo quería rescatar. ¿Por qué? Porque se escuchó una pifiadera que fue monumental con la cantidad de gente que estaba en la Alameda, en la principal arteria de Santiago, y él utiliza una frase de un discurso del expresidente Patricio Aylwin, que dice, sí señores, José Antonio Kast, porque aquí somos todos chilenos. Esa es la frase que quizás le hace un guiño a la Concertación. Además, él señala que es heredero de una trayectoria política que tuvieron otros presidentes también y otras coaliciones. Ahí también hay un segundo guiño en ese discurso que fue calificado como un muy buen discurso tras el conocimiento de su triunfo en las elecciones de ayer. Y aparte de causar una envidia tremenda en el resto de la región, donde tenemos que, digamos, los políticos casi que se toman la democracia como una riña personal. Por ejemplo, aquí en Ecuador sería imposible un discurso así, sin lanzarle, digamos, un palo o una contra o una indirecta a su contrincante. Hablando ya del tema del contexto social, ¿crees que hubo muchas repercusiones de las manifestaciones de 2019 en esta elección? O sea, sin duda, sin duda. Son parte de los cambios que ha sufrido Chile. Chile es una sociedad post 18 de octubre de 2019 y pre 18 de octubre de 2019. Los chilenos y chilenas éramos más bien, ¿cómo decirlo? Muy receptivos a todo tipo de situación positiva o negativa. No se protestaba, pero muy en silencio. Pero después del 18 de octubre del 2019, el malestar se empezó a ver. Y eso trajo como consecuencia que el discurso de la clase política tenga que cambiar. Y bueno, tal vez esto es un reflejo de eso también. Claro, el análisis puede ser quizás muy a la rápida, pero
yo no lo aterrizaría tanto a esa situación. Incluso el mismo Gabriel Boric en su discurso, iniciando el discurso en la jornada de ayer, y perdona que me enfoque tanto en el tema del discurso, pero es que el O discurso sea, es importante, la verdad es que el discurso deja muchas cosas sí, digamos, para abarcó develar, muchos entonces está puntos, bien que lo agarres por ese lado. abarcó muchísimos puntos y en ese sentido se dio que él dice, esta diferencia de 1 millón de votos, no sé si me escuchan Sí, bien. sí te escucho bien, yo te escucho bien. Hola. Sí, no sé, perdí un poquito la conexión. Yo te escucho igual, Felipe. ¿Sí? Sí, Ahí sí te sí, escucho. ahí volví, es que Ujú. perdí la conexión. Lo que sí era, lo que estaba comentando es que esta situación de esta victoria de Gabriel Boric se aterriza más a la competencia que se daba en esta segunda vuelta, eh, sin dejar de lado la situación social, eso es indescartable, pero la competencia entre Gabriel Boric y José Antonio Cast, el desempeño que tuvo José Antonio Cast en el último tramo, en las 3 semanas posteriores entre la primera y la segunda vuelta, eh, se le vio muy mal en este caso a José Antonio Cast, por la sencilla razón que el discurso terminó afectándolo a él mismo. Por ejemplo, estos cambios de opinión en materia de los proyectos para eliminar, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer y que después en segunda vuelta, para tratar de acercarse hacia el centro político, pidió perdón a las mujeres, reactivó el tema de mantener el Ministerio de la Mujer. Bueno, ese tipo de situaciones, además, si esto se añade la situación de algunos dichos de parlamentarios del partido de José Antonio Cast, del Partido Republicano, que eran totalmente homofóbicos, contrario a las mujeres. Bueno, finalmente yo creo que fue más eso lo que le pasó la cuenta a José Antonio Cast que la misma situación que es indescartable, por cierto, En todo la caso, situación de incluso, la crisis incluso social. eso de dudar, ¿no? A pesar de tener este discurso que durante mucho tiempo fue homofóbico y antiderechos y de tal, haber dudado incluso en esas opiniones terribles hace capaz que su electorado se detenga y no confíe tanto en él. En todo caso, qué bueno que esa parte de su discurso no haya calado en la población tan profundamente. Esperamos de verdad que Chile con Gabriel Boric tenga, digamos, un futuro próspero y que todo salga como esperamos que salga. Nos da mucho gusto ver que tienen una democracia en la que los rivales pueden agradecerse sin chistar también, Felipe, y agradecemos mucho por tu tiempo. No, ningún problema. Cuando quieran, para eso estamos, para ayudar. Así que, nada, un agrado comunicarme, conversar contigo, Joan. Así que, nada, para eso estamos y estamos en contacto para cualquier minuto. Estamos en contacto, Felipe. Muchas gracias. Chao, Estuvimos chao. conversando.